Cordial saludo estudiantes, el día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre circuitos resonantes RLC. Comenzando, entonces vamos a hablar nosotros qué es un circuito resonante, que es una combinación de elementos R, L y C, cuya característica de respuesta de frecuencia es semejante a la que aparece en la figura número 1. Acá vemos un diagrama de Bode en el cual se está observando la frecuencia de resonancia, que es donde existe la mayor potencia, ya sea mayor voltaje o mayor corriente, y hacia los lados, hacia la parte izquierda o derecha, comienza a disminuir esa intensidad o ese voltaje a medida que se va alejando la frecuencia de resonancia. Entonces, se puede observar que la respuesta es máxima a la frecuencia de resonancia, ya lo habíamos dicho, y también hemos dicho que decrece a la derecha y a la izquierda de esa frecuencia. Cuando la respuesta está en o cerca de su valor máximo, se dice que el circuito está en un estado de resonancia. Nota, el circuito eléctrico resonante debe tener tanto inductancia como capacitancia. Además, siempre habrá alguna resistencia ante la falta de elementos naturales o debido al control de la forma de la curva de resonancia. Aquí tenemos circuitos resonantes en serie en el lado izquierdo, en el cual tenemos una fuente de voltaje y tenemos una resistencia interna de la fuente y la resistencia interna de la bobina. La resistencia de diseño, la bobina y el capacitor. Al final, en resumen, nos queda esto, un circuito R, L y C en serie, están esos tres elementos en serie en paralelo con la fuente de alimentación. Y un circuito resonante en paralelo, que sería ese que tenemos aquí arriba. La fuente es una fuente de corriente. Siempre que trabajemos un circuito resonante en paralelo, se debe colocar una fuente de corriente variante en el tiempo, y R, L y C como lo vemos así. Y cuando trabajemos un circuito resonante en serie, siempre se coloca una fuente de voltaje variante en el tiempo. Vamos con un ejemplo para tener más claro esta explicación. En un circuito RLC en paralelo tiene una resistencia de 2.2 kiloohmios, bobina L de 15 milihenrios y el capacitor de 20 microfaradios. Determinar la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad. Para ello, entonces, de acuerdo al siguiente circuito o de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, debemos tener una bobina, una resistencia y un condensador. Sustituimos los valores y, como es un circuito en paralelo, se debe colocar una fuente de corriente variante en el tiempo. Aquí no nos importa por el momento ni la cantidad de corriente que va a suministrar ni la frecuencia. Eso se va a analizar cuando encontremos el factor de calidad de manera simulada. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular la frecuencia resonante. Recordemos que la frecuencia resonante en paralelo, F sub P, es igual a 1 sobre 2 pi LC. Reemplazamos valores y pues los podemos nosotros comparar con podemos hacer la operación con la calculadora. Entonces aquí tenemos la calculadora, hacemos la operación, sería 1 sobre 2 pi por la raíz de 15 milihenrios, 15 exponente a la menos 3, por 20 microfaradios, 20 exponente a la menos 6. Y esto nos da una frecuencia de resonancia de 250.57 Hz. Continuando, ya hemos encontrado la frecuencia de resonancia, uno de los primeros parámetros que nos solicita. Después nos piden hallar el factor de calidad. Para hallar el factor de calidad, que es Q sub P, es igual a la resistencia que está conectada en paralelo sobre la reactancia capacitiva. Entonces vamos a encontrar la reactancia capacitiva. Recuerden que la reactancia capacitiva es X sub C es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia de resonancia por la capacitancia. Entonces vamos a hacer la operación, reemplazamos los valores y observamos que la frecuencia de resonancia sería 1 sobre 2 pi por 290.57 Hz, que es la frecuencia de resonancia por 20 microfaradios. Y observamos que nos da un factor de calidad de 27,38. Perdón, la reactancia capacitiva nos da 27,38 ohms. Ahora sí, con ese valor podemos hallar el factor de calidad, Q sub P, que sería la resistencia que está conectada en paralelo sobre la reactancia capacitiva. Entonces sería 2.2 kiloohmios sobre 27,38. Entonces sería aquí 2200 o 2.2 kiloohmios, si lo quieren escribir, 2.2 exponente a la 3 sobre
27,38, que es la reactancia capacitiva. Y observamos que nos da un factor de calidad de 80,35. ¿Listo? Ya hemos hallado el factor de calidad. Ahora lo que vamos a hallar es el ancho de banda. Una fórmula que tenemos del ancho de banda es BW es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Entonces BW será igual a ¿qué? A 290, que es la frecuencia de resonancia, 57, todo esto sobre 80,35. Y nos daría un ancho de banda 3,61 Hz. Cabe resaltar que como estamos inventándonos este ejercicio es inventado, pues un ancho de banda de 3,61 Hz no es un ancho de banda que se utilice mucho en la vida real, porque es un ancho de banda demasiado pequeño. Y un ancho de banda tan pequeño nos demuestra que puede pasar muy poca información. Entonces esto lo hago la explicación porque los anchos de banda por mínimo son 50 o 100 Hz para tenerlo en cuenta cuando de pronto en la vida real estemos trabajando con circuitos pasabanda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simular nuestro circuito. Vamos a simular las variables, eso ya será en el próximo video. Gracias.